Bien, la otra influencia teórica que tuvo Watson fue la de Tordique, o como se pronuncie, vuelvo a dejarle escrito el nombre ahí, así lo pueden buscar. Tordique estudió un tipo de aprendizaje al que denominó ensayo y error. ¿En qué consistía este, o mejor dicho, cómo experimentó él? Lo que hacía era encerrar un gato, voy a poner la imagen acá para que se pueda entender un poco mejor de qué estoy hablando. Tordique encerró un gato dentro de una caja de la que solo había una manera de salir. Y esa manera de salir era moviendo una polea o una palanquita que lo que hacía era a través de un sistema de poleas. El gato podía salir accionando una especie de palanca que activaba un sistema de poleas y esas poleas levantaban una puerta. Pero a ver, el gato no sabía cómo salir. Con lo cual, acá sí había gato encerrado, lo metía dentro de esta caja y el gato, a ver, lo primero que intentaba era salir por donde entró, es decir, por el techo de la caja. Obviamente iba a hacer fuerza, no iba a salir. Intentaba rajuneando, empezó a gritar, iba intentando distintas maneras y veía que fracasaban esos intentos por querer salir. Entonces, ¿qué es lo que hace? En algún momento, en esa desesperación o lo que sea, el gato activa esta palanca, se abre la puerta y sale de la caja. Una vez que el gato salía de la caja, era recompensado con comida, por ejemplo, con algo que le gustase en este caso. ¿Por qué era recompensado con comida? Para que vuelva a repetir nuevamente esta conducta. Pero aquí no termina el experimento de Tordique, vuelve a repetir la misma situación y lo que se da cuenta es de lo siguiente, que el número de errores que tiene el gato comienza a disminuir hasta que en algún momento, o no en todos, llega al punto cero, donde directamente ya acciona la palanca y sale de la caja. Estas dos teorías, la de Pavlov del condicionamiento clásico y la de Tordique del ensayo y error, Watson la va a llevar y la va a aplicar en el ser humano. Vuelvo a repetir lo mismo, equipar al ser humano a un organismo. Y algo que olvidé decir es que al equipararlo a un organismo va a plantear algo totalmente distinto a la psicología alemana. Y va a decir que la psicología es una ciencia natural y que como tal tiene que ser estudiada mediante los mismos métodos de las ciencias naturales, es decir, el método experimental. Ahora que sabemos esto, prosigamos. Para Watson, el ser humano aprende por asociación, y al igual que lo que proponía Aristóteles, existen tres tipos de asociacionismo. Por similitud, es decir, aquello que se parece; por contigüidad, es decir, lo que está cerca en el espacio; y por oposición, es decir, por aquellas cosas que se oponen. Además, Watson va a decir lo siguiente: si queremos que una persona aprenda o desarrolle una nueva conducta, el método que debemos aplicar es el del ensayo y el error, porque es allí, en esa interacción con lo que tiene que resolver, que va a surgir la nueva conducta. Ustedes pueden leerlo en el ejemplo de la caja de caramelos que le da un nene. Ahí, digamos, está claro todo esto. Por otro lado, va a decir que hay un repertorio de conductas que ya tenemos aprendidas, o mejor dicho, de respuesta, pero esas respuestas se pueden aplicar a una nueva situación. Entonces, para esos casos en particular, lo que debemos aplicar es el condicionamiento clásico. Un ejemplo muy sencillito es que, a ver, correr, por ejemplo, ya sabemos, pero a ver, no sabemos de qué manera tenemos que hacerlo en una situación, no sé, de una carrera de atletismo, que a ver, tenemos que reaccionar al estímulo del disparo de la pistola, por ejemplo. Entonces, a ver, en ese caso en particular, el método que se aplicaría según Watson sería el del condicionamiento clásico. Con todo esto, ¿qué es lo que buscaba Watson? Poder predecir qué respuesta va a surgir ante determinado estímulo. ¿No? Es el mismo ejemplo que el perro. Otra cuestión que debemos saber sobre Watson es que para él todas las conductas del ser humano son aprendidas, excepto tres, a las cuales va a denominar emociones básicas. Que les ponga este nombre no quiere decir que va a pensar en términos de sentimientos, para nada. El amor que él va a definir no es el amor del enamoramiento, es un amor definido en términos conductuales, por ejemplo.
Pero antes voy a nombrar las tres emociones básicas según él. Son el amor, el miedo y la ira. El primero de ellos lo va a asociar a la conducta del recién nacido. Cuando uno al rozar, por ejemplo, la mejilla, el bebé se sonroja, sonríe. Sobre la ira, también basado en el recién nacido, va a decir que cuando uno lo inmoviliza, este se ruboriza o se pone furioso. O también lo expresa en el llanto. Y en cuanto al miedo, va a decir que es toda situación que sobreexalta y en términos conductuales lo que lo lleva al llanto, es algo disruptivo, que puede ser una situación de sobresalto. En el caso de los bebés, un ruido fuerte podría ser el estímulo que despierte la conducta de miedo. En términos evolutivos, lo que va a decir es que nuestras conductas, las más complejas, van a nacer en estas tres emociones básicas, que se van a ir asociando a lo largo de nuestra vida a distintas situaciones. Y esto lo deja un poco demostrado con el caso del pequeño Albert, donde lo que Watson va a decir es que le va a generar un miedo, una fobia hacia las ratas, y que como esa conducta fue adquirida, es decir, fue aprendida, lo va a descondicionar, es decir, le va a sacar el miedo mediante sus métodos. ¿Cómo va a plantear su experimento? De la siguiente manera. Por empezar, va a exponer al niño a un estímulo que él considera neutro, es decir, va a repetir la situación de laboratorio de Pavlov, pero con seres humanos. Y le va a presentar una rata blanca. Va a decir que el niño de 9 meses no le genera nada esto. Es decir, interactúa con la rata. Pero lo que le va a sumar es un condimento bastante pesado. Cada vez que le presenta esa rata blanca, va a hacer un ruido fuerte con una chapa o con una cacerola que tenía ahí a mano. Con lo cual, el niño va a ir asociando ese temor que le genera el ruido fuerte a la rata. Y lo mismo que hizo con el perro, vuelvo a repetir, hace con el chico. Es decir, va a sacar el estímulo incondicionado, es decir, el sonido fuerte, y simplemente va a presentar ese estímulo neutro que es la rata. ¿Qué es lo que va a ver? Que el chico ahora le tiene miedo a las ratas, que reacciona, que lo que comienza a desarrollar es lo que nosotros conocemos como fobia hacia un animal en particular, con lo cual, según él, lo que queda demostrado en este caso es que nuestras patologías mentales, por ejemplo, son aprendidas mediante el condicionamiento clásico, es decir, la asociación de un estímulo y una respuesta por contigüidad, es decir, cercanía en el espacio. ¿Cómo termina esto del pequeño Albert? Por las cuestiones de su vida privada, Watson termina siendo expulsado de la universidad en la cual dictaba las clases y realizaba sus experimentos. Esta es la parte interesante de la que todo el mundo se acuerda. Tuvo relaciones con su asistente, y para la época, no se lo perdonaron y lo echaron. La cuestión es que el pequeño Albert nunca fue descondicionado de estos miedos, y según cuentan la leyenda, se pegó un corchazo. Pero bueno, la leyenda. La verdad no se sabe qué pasó con este chico, si lo pudieron quitar esa fobia, si lo pudieron tratar terapéuticamente, pero lo que sí, a partir de este momento, se empiezan a prohibir los experimentos con personas por una cuestión ética, y se vuelcan más que nada al campo de lo animal. Pero bueno, no es un tema que quizás venga a este momento. Sí es importante saber todo esto porque los desarrollos teóricos de Watson quedan inconclusos. Y vamos a tener que esperar a que nazca un Skinner para que continúe los desarrollos teóricos de Watson. Skinner es el que ustedes conocen de Los Simpsons, así que para la próxima clase miren muchos capítulos de Los Simpsons, sobre todo donde aparece el director Skinner, que después vamos a hablar un poquitito de él y por qué, digamos, esta cuestión de cómo lo reflejan en Los Simpsons. Así que bueno, hasta la próxima.